El supermercado estaba en silencio. No el silencio de un lugar cerrado, el silencio de un lugar que había sido abandonado con prisa. Productos caídos en el suelo, carros de compra a la mitad del pasillo, la caja registradora todavía encendida. Alguien había salido tan rápido que ni siquiera apagó las luces. Fue entonces cuando lo vi. Un empleado, uniforme manchado, en el suelo. La luz temblaba sobre él. Había algo mal en su cara. Su boca estaba abierta más de lo que debería. La piel en las comisuras parecía desgarrada, como si hubiera sido forzada a abrirse más. Algunos dientes sobresalían de forma extraña, mal colocados, como si ya no encajaran en su propia mandíbula. Su codo no estaba donde debía. El hueso empujaba la piel desde dentro, marcándose, deformando el brazo. Sus manos tenían uñas demasiado largas, oscuras, casi negras. Sus piernas no respondían bien, como si no recordara cómo usarlas. Se movió, lento al principio, y fue entonces cuando entendí. Eso ya no era un empleado, era algo que alguna vez lo fue. Todo ocurrió muy rápido. Retrocedí, choqué contra una estantería. Varios productos cayeron al suelo. Él se lanzó hacia mí. Tropezó con una caja caída. Eso me dio unos segundos. Solo uno. Miré alrededor desesperadamente. Fue entonces cuando vi el extintor, colgado en la pared cerca de la salida de emergencia. Corrí hacia él. Escuché sus pasos detrás de mí. Lo arranqué de la pared. Me di la vuelta. Estaba a menos de 1 metro. Cerré los ojos y golpeé. El cuerpo cayó al suelo. Mis manos temblaban. Nunca había golpeado a alguien así en mi vida. Nunca. Pero en ese momento entendí algo. Ese ya no era un mundo donde las cosas se arreglaban hablando. Ese mundo había desaparecido, junto con el café frío de alguien en un mostrador vacío, junto con el profesor que nunca volvió a clase, junto con las llamadas que nadie contestaba. Entonces, las luces se fueron, y lo primero que sentí no fue miedo, no sé cómo explicarlo, era como si hubiera estado esperando una razón para salir, no una buena razón, solo una razón, cualquiera. Las luces no duraron mucho en volver, pero fue tiempo suficiente. Cuando se restablecieron, yo ya estaba en la calle. Me detuve y sin saber exactamente por qué, miré hacia la ventana del supermercado. El pasillo donde había caído estaba vacío. No había rastro, ni sangre, ni cuerpo, nada, como si nunca hubiera estado ahí. Las luces de la ciudad seguían apagándose, un barrio a la vez, como si alguien estuviera apagando el mundo despacio. Me metí la mano al bolsillo. La nota seguía ahí. Avísame cuando leas esto. Esa noche entendí que no iba a poder avisarle. No porque no quisiera, sino porque ya no había nadie del otro lado de la línea. Guardé la nota y seguí caminando, la nota en mi bolsillo, el golpe del extintor, la sangre, la ciudad apagándose a mi alrededor como una vela gastada. Todo se había vuelto un ruido blanco, un caos que mi cerebro simplemente no podía procesar por completo. Creo que seguí caminando por puro instinto, como si al detenerme, todo lo que acababa de ver y hacer me fuera a alcanzar de repente. No buscaba refugio, no buscaba una salida, solo buscaba el siguiente paso. Me alejé de las avenidas principales, metiéndome en calles secundarias, oscuras, llenas de basura y de coches abandonados a la mitad. El silencio en esos callejones era peor que los gritos, un silencio que no era natural, un silencio que se sentía tenso. Estaba completamente solo, o eso creía. Me detuve frente a una pared. Sentí el impulso de sentarme en el suelo, de simplemente cerrar los ojos por un segundo y esperar que al abrirlos todo hubiera vuelto a la normalidad, hasta que una voz me sacó de mi trance. No te quedes ahí, idiota. Me giré tan rápido que casi me caigo.
En la oscuridad, detrás de un camión volcado, vi una silueta, una persona. No se movía, solo me estaba mirando. Tuve un pensamiento ridículo. ¿Es una de ellas? Pero la voz era demasiado clara, demasiado humana. ¿Quieres que te encuentren? Muévete y no hagas ruido. La persona señaló un callejón lateral, apenas visible en la oscuridad. No pregunté quién era. No pregunté qué hacía ahí. El instinto que me había hecho correr de la criatura en la calle ahora me decía algo más simple. Haz lo que dice. Avancé hacia el callejón. Solo entonces, la silueta se movió. Vi que llevaba algo en la mano, algo largo. Cuando pasé a su lado, susurró algo que me heló la sangre más que cualquier grito. Si te mueves despacio, no pueden oírte. Pero la sangre sí la huelen. Y justo entonces, sentí el dolor punzante en mi mano. La herida que me había hecho al chocar con la estantería del supermercado. No era mucho, solo un rasguño. Pero en ese silencio, parecía un faro encendido en la oscuridad. Me moví hacia el callejón, sintiendo el pinchazo de la herida en mi mano. Era ridículo. Había escapado de una criatura carnívora, y lo que más me preocupaba era un rasguño. El hombre permanecía en las sombras, inmóvil. Lo único que veía de él era la silueta y el objeto largo que sostenía en la mano. ¿Por qué me ayudaste?, pregunté, y mi voz sonó demasiado fuerte en el silencio. El hombre se rió, pero no fue un sonido divertido. Fue seco, como el golpe de dos piedras. Porque tienes cara de idiota. Me diste lástima. Me observó de arriba abajo y dijo: ¿Acaso quieres que te encuentren? Yo no estaba prestando atención. ¿No? ¿Y qué hacías trotando como un ciervo en medio de la avenida, idiota? ¿No viste las noticias? ¿No sabes lo que está pasando? Negué con la cabeza. No, estaba fuera de casa. ¡Fuera! ¿Y dónde diablos has estado? ¿Debajo de una roca? El mundo se está yendo a la mierda. Y si es tan grave como dices, ¿qué haces tú en la calle? La pregunta pareció frenar. Se enderezó levemente y pude ver su figura con un poco más de claridad. Llevaba demasiadas capas para el clima. La ropa tenía parches, pero los parches estaban bien cosidos, como si fueran importantes. Las manos limpias, pero las uñas no. Sostenía algo envuelto en cinta aislante que podría ser un arma o podría ser una herramienta. No quedaba claro. Empezó a caminar, de espaldas, sin voltear. Voy a una droguería. ¿Para qué? No respondió. ¿Qué medicamento podía valer tanto como para salir a buscarlo en medio de todo esto? No lo dije en voz alta. No tenía sentido preguntar. Eso no es asunto tuyo, dijo, como si lo hubiera leído en mi cara. Y siguió caminando. No entendía qué podía ser tan importante. ¿Qué podía empujarte a arriesgar la vida así? No tenía respuesta. Aunque tal vez yo no era tan diferente. Siguió caminando. 3 pasos. Y la oscuridad se lo tragó, como si siempre hubiera pertenecido a ella. Y fue entonces cuando la escuché. Detrás de mí, no era el viento, no eran pasos humanos,